Hola a todos, bienvenidos. En este video vamos a hablar de los episodios especiales de la serie Enemigas con Beneficio. Espero que puedan acompañarme en la lectura de estos especiales y empezamos. Las citas eran solo el comienzo de una relación romántica. Había mucho más que uno necesitaba aprender sobre la vida con su pareja. Lal y yo éramos completamente diferentes en casi todos los aspectos. La mujer más alta era habladora, mientras yo solo hablaba cuando era necesario. Era casi como si fuéramos polos opuestos. Pero como somos demasiado diferentes, nuestro romance puede terminar si no nos adaptamos una a la otra. Hoy fue un día como cualquier otro. Tan ajetreado como siempre, tomé un sorbo de café para sobrellevar el cansancio de trabajar por la tarde. Estaba escribiendo un informe en mi correo, mientras me miraba el dedo anular, que no tenía el anillo familiar. Entonces decidí concentrarme en las cifras en la pantalla de mi computadora, antes de distraerme más. Tomé mi decisión porque sigo pensando demasiado en ello. Al salir de trabajo suspiré. Dicen que el tiempo vuela cuando uno es feliz y por eso el tiempo parecía pasar lento hoy. Me voy a casa ahora, guay. Está bien, llega sana y salva. Me despedí de Tawán, quien vino a despedirse de mí en mi escritorio. Una vez que mi subordinado dejó el departamento, comencé a empacar mis pertenencias para poder regresar a casa. Cuando estaba a punto de guardar el teléfono, decidí tocar la pantalla. Fue como pensé, no había ninguna notificación. Abrí la aplicación y suspiré de nuevo. ¿Qué esperaba? Por supuesto, la ya no me escribiría más. Será mejor que compre mi cena, no quiero llegar tarde a casa. Decidí comprar un tazón de comida que olía delicioso para cenar, y no debería haber ido a ese famoso restaurante. Tardé demasiado en la fila y no pude hacer más que mirar hacia arriba con desaliento, mientras el cielo se oscurecía. No podía evitarlo, tenía que superarlo por mucho que extrañara la comida del Al. Al quedarme atascada en el semáforo en rojo, miré el asiento vacío del copiloto. La canción que solíamos escuchar sonaba en la radio, pero ahora Lal no estaba conmigo, ya no lo disfrutaba tanto. ¿Desde cuándo me siento tan sola? Esta soledad no desapareció al regresar a casa. Lal era habladora, la mujer sabía tantas cosas interesantes que era asombroso. La mujer siempre encontraba temas interesantes de los cuales hablar y pedía mi opinión sobre ellos. Nunca hubo un momento aburrido, a veces era un poco agotador, porque prefería el silencio, pero ella siempre encontraba cosas nuevas de las cuales hablar conmigo, y a veces tenía que detenerla, no debería haberlo hecho. Nunca pensé que sería tanto esa hermosa y parlanchina mujer. Miré a mi alrededor, mi habitación estaba tan extrañamente silenciosa que era ensordecedor. Fruncí el ceño al ver algo parecido a una pelota en el sofá. Estaba acurrucado allí y abrí los ojos de sorpresa al mirar más de cerca. Oye, ¿por qué duermes aquí? Pregunté y sacudí ligeramente a esa criatura sintiéndome preocupada. Al oír y sentir mi tacto, Lal parpadeó sonolienta. Revelaron sus ojos marrones que parecían cansados y somnolientos, pero la mujer no había pronunciado ni una sola palabra. La mujer más alta sostuvo su teléfono y escribió algo. Rápidamente saqué mi teléfono y abrí la aplicación de Line. Te estaba esperando. Y me quedé dormida. Pero puedes escribirme, creí que estabas durmiendo, así que no quería molestarte con mis mensajes. Bajé la vista y leí sus mensajes mientras les respondía, pero la negó con la cabeza. No quiero molestarte cuando trabajas o cuando estás conduciendo. Sentí mucho cariño por esa mujer después de leer los mensajes de Lan, porque tenía que actuar tan adorablemente. ¿Estaba realmente enferma? Ven aquí, déjame controlarte la fiebre. Toqué su rostro y el cuello de mi novia para comprobar si tenía fiebre. ¿No tienes? ¿Sigues sintiendo dolor? Sí, un poco, me duele el cuerpo. ¿Puedes abrazarme para hacerme sentir mejor? Pero todavía estoy con mi ropa de trabajo. Se lo dije porque pensé que mi ropa no estaba tan limpia como me gustaría. La contaminación y el polvo estaban por todas partes. Pero cambié de opinión al instante al ver la mirada suplicante y hiriente de Lal. Está bien, déjame abrazarte. Una vez que la mujer más alta en pijama recibió el permiso, se acercó y me abrazó. Como un cachorro perdido, no pude evitar tocarle el cabello suavemente para consolarla. Toma otra pastilla antes de comer, ¿de acuerdo? Le dije mientras me separaba del abrazo. No tengo mucha hambre. La mujer más alta me envió un mensaje de texto después de tomar el energésico. No te enfades, estás enferma. Me quejé distraídamente, luego añadí, ¿por qué no quería que mis palabras lastimaran? Tienes que comer para recuperar fuerzas. Mira, te compré. Estoy en el restaurante, la fila era larguísima. ¿Vienes a comer conmigo? Lal hizo lo que dije cuando vio el esfuerzo que hice para hacerla sentir mejor. Descansa aquí y espérame, ¿de acuerdo? Te llamaré cuando termine de recalentar las gachas. Arropé a la mujer más alta cuando volvió a recostarse en el sofá y sentí que se rendía ante mí. ¿Pasa algo? Le pregunté a mi compañera que no dejaba de mirarme. La negó con la cabeza. Miré a la mujer alta con esa mirada triste y me dio pena. Luego no pude evitar sonreír con el cariño al ver sus mejillas.
Lal me dio esos ojos de cachorro herido. Ni siquiera pude enfurruñarme cuando no pude hablar, mi pequeño zorro. Pronto mejorará, solo aguanta un poco más. Su voz sonó desconocida y aguda mientras intentaba hablarme. El dolor hizo que sus ojos marrones se llenaran de lágrimas. No tuve más remedio que consolarla. ¿No hables todavía, de acuerdo? Duele mucho, dijo ella. Una vez que Lal pudo hablar, expresó todo lo que sentía y comenzó a sollozar. No llores, estoy aquí contigo ahora, ¿de acuerdo? Toqué el cabello de mi compañera mientras ella sollozaba. Lo estás haciendo muy bien, cariño. No sentirás dolor cuando las pastillas hagan efecto. Le sequé las lágrimas al Lal con una servilleta mientras se desmayaba, y hice todo lo posible por murmurarle elogios y palabras de aliento. Me llevó un tiempo lograr que Lal dejara de llorar y parecía relajarse después que el energésico hizo efecto. Te despertaré para comer dentro de media hora, ¿de acuerdo? Se lo dije a Lal, quien abrió los ojos dormilona al verme. La chica estaba escribiendo en su teléfono otra vez. ¿No tienes hambre, Wayne? Comí una barra de cereal. Quería comer contigo. Puedo esperar a que te despiertes. Dije con determinación. Lal cerró los ojos y se durmió fácilmente. Buenas noches, ella murmuró. Un tranquilo buenas noches. Vi a mi pareja quedarse dormida en un instante. Me dio mucha pena. Me levanté a preparar la cena. Fue más bien una cena tardía. Lal solo podía comer dieta blanda y fácil de comer. Como gachas de avena, pasaría un tiempo antes de que pudiera volver a comer con normalidad, ya que tenía las encías sensibles por la reciente cirugía. Muela de juicio. Conviertes a mi novia en un zorro sombrío. Extraer una muela de juicio en la pesadilla de muchos. Todos le tenían miedo a los dentistas. Todavía recuerdo lo difícil que fue conseguir que Lal fuera al dentista la semana pasada. Lal gritó mientras comíamos. Sentí curiosidad y preocupación, así que le pregunté. Lal, ¿estás bien? ¿Mordiste un hueso? Estábamos comiendo costillas de cerdo con sopa de bambú, así que me preocupaba que mi novia estuviera tan ansiosa por comer que accidentalmente mordió un hueso. No es eso, me duele la muela. Pero no es nada, vamos a comer. Me lo dijo con una sonrisa, pero noté que Lal actuaba de forma muy sospechosa. Después de observarla durante unos días me di cuenta de lo que intentaba ocultar. Vamos a ver al dentista juntas. Pero estoy bien. La mujer más alta parpadeó y discutió. Lal, llevas días masticando de un lado, tú tampoco comes dulces. Dije con severidad al ver que mi novia intentaba cambiar de tema. Perdió el apetito por la comida y los bocadillos que se compraba. ¿Pensó que no me daría cuenta de eso? Haré una cita para ti. No iré, no es tan malo. Lal, por favor, no seas terca. Claro que no. La mujer alta seguía negándose a admitirlo. Tuve que cambiar mi enfoque, si no pelearíamos antes de poder ir al dentista. La llamé y respiré profundamente. Ve al dentista conmigo. Y si empeora, estoy muy preocupada por ti. No te hará daño hacer una revisión. Está bien, iré. Lamento haberte puesto en una situación difícil, White. Haré una cita entonces con el dentista, ¿de acuerdo? Fue como lo esperaba. La radiografía mostró que la muela del juicio de Lal, que había estado oculta en sus encías, decidió que quería ver el mundo y todo lo que éste le ofrecía, y como resultado empujó su muela y le causó dolor. Gracias al dentista, de lo contrario, si no la muela del juicio podría empujar sus dientes muy fuertes hasta que se retorcieran y cayeran. Y la solución era sencilla. Solo había que quitarlo. No era sencillo porque el cerebro de mi novia pareció dejar de funcionar en el momento en el cual le dieron el diagnóstico. Pero ahora Lal no podía escapar porque el dentista estaba disponible para la cirugía al día siguiente. En los próximos videos seguiremos con más spoilers de estos especiales. Cuídense muchísimo y muchas gracias por ver el video. Nos vemos. Bye bye.